Causalidad del crecimiento territorial exógeno. Cada día es más y más cierto que el crecimiento de un territorio, el crecimiento económico de un territorio, está determinado por elementos exógenos, debido al carácter alienígeno de los decisores. Veamos. Estamos hablando de un crecimiento proactivo, ¿no? ¿Qué quiero decir con el crecimiento proactivo? Bueno, que el gobernador del departamento no puede quedarse sentado en su sillón de gobernador, no, el gobernador va a tener que salir a terreno, ¿no? A luchar por el crecimiento. Bueno, crecimiento proactivo. ¿Cuáles son los factores que tienen que ver con el crecimiento del departamento de Antioquia? O de cualquier otro departamento, o de cualquier región. Primero, esto viene de la economía clásica, la acumulación de capital. Sabemos que el crecimiento depende de las inversiones, del monto de las inversiones, también de la calidad de las inversiones. Bueno, ahí tenemos un factor. En segundo lugar, algo que aparece en el siglo XX, yo diría a partir más o menos de la década de los 60, que es la importancia del progreso técnico, de las innovaciones, para generar crecimiento. Y también esto aparece en el siglo XX, la acumulación de capital humano. O sea, en síntesis, la mejoría que las personas pueden producirse a sí mismas en términos de habilidades laborales, conocimientos y en términos de salud. Esto, yo me atrevería a decir que si uno le llama a un economista neoclásico, tradicional, esto que se llaman los Chicago Boys, que en Chile lo tuvimos que sufrir durante muchos años, y le dice, oye, por favor, construyan un modelo para explicarme el crecimiento de Antioquia. Ellos construirían un modelo basado en estos tres factores, porque eso es lo que se enseña en las facultades de economía. Pero resulta que hay otros factores adicionales que empiezan a ser reconocidos para el crecimiento de un territorio, que son los siguientes. Veamos primero las flechas. La demanda externa. Bueno, también esto es de sobra conocido. La demanda externa influye en el crecimiento de un país. Pero la cuestión es que la demanda externa es proporcionalmente mucho más importante para el departamento de Antioquia que para Colombia, proporcionalmente hablando. ¿Qué se esconde detrás del título de demanda externa? Tres componentes. Primero, las exportaciones del departamento de Antioquia. Exportaciones que son hacia el resto de Colombia, pero también hacia el resto del mundo. Segundo, lo que se llama eufemísticamente el gasto de no residente, que es el turismo, por cierto. Y tercero, un elemento que empieza a ser muy importante para algunos países en América Latina, que son las remesas que las personas que han abandonado su país para irse a trabajar a otras partes envían a sus familias, a sus grupos de referencia. Entonces ahí tenemos las exportaciones, el turismo y las remesas como demanda externa. Enseguida, algo que se incorporó en el pensamiento y en la acción en relación al crecimiento territorial recién, yo diría, a fines de la década de los 70 del siglo pasado, que es, aquí hay una cuestión curiosa, ¿no? Todo el pensamiento sobre crecimiento económico territorial y sobre desarrollo y toda la acción se fue construyendo sobre un supuesto extremadamente falso, de que la política económica nacional, léase la política global y las políticas sectoriales, eran neutras con respecto a las regiones. Y resulta que no existen las políticas económicas neutras. ¿Por qué no pueden existir? Porque la realidad es muy heterogénea. Y entonces toda política económica, sea global, sea sectorial, va a premiar a algunas regiones y va a castigar a otras. Y por supuesto que tenemos que tener en consideración eso y buscar las medidas para corregir las situaciones más complejas. Por ejemplo, en América Latina fue muy común combatir la inflación crónica mediante la devaluación del tipo de cambio. Esto significaba premiar a las regiones netamente exportadoras y castigar a las regiones netamente importadoras. Ahora bien,
si las regiones que se muestran como netamente importadoras lo son porque importan alimentos o porque importan insumos intermedios, eso desencadena una serie de eslabonamientos negativos, entonces hay que corregir eso. Y finalmente, el crecimiento de un territorio va a depender de lo que llamamos el proyecto nacional o el proyecto país, como también se denomina, y las recomendaciones, porque estamos en el neoliberalismo, ¿no? El Estado hace recomendaciones a los territorios acerca de cuál debería ser su especialización productiva futura. En los años 60 no eran recomendaciones, eran órdenes, pero eso pasó a la historia. Bueno, entonces tenemos una situación bastante más compleja desde el punto de vista del crecimiento. Ahora, ya lo señalé, el crecimiento y el desarrollo, desde el punto de vista decisorio, pueden ser vistos como el resultado de procesos gigantescos, enormes, de miles y miles de decisiones. Y las decisiones no las toman los edificios, las toman esto que don Miguel de Unamuno llamaba los bípedos implumes, que somos nosotros, las personas toman decisiones. Entonces, detrás de estos títulos hay personas de carne y hueso que toman decisiones. Y entonces uno se puede hacer una pregunta casi infantil. ¿Y dónde viven? Entonces vamos repasando. ¿Dónde viven los que deciden sobre la acumulación de capital en Antioquia? Bueno, por supuesto hay inversionistas locales, pero en la globalización es más y más frecuente que las decisiones sobre acumulación de capital en Antioquia se tomen en Tokio, en Londres, Nueva York, París, etc., ¿no? ¿Dónde viven los que deciden sobre la acumulación de progreso técnico, el nivel de innovaciones en Antioquia? La misma respuesta, la misma respuesta. Se hacen algunas innovaciones en Antioquia, tal vez vinculadas con el café, cosas por el estilo, pero las innovaciones que realmente importan vienen del resto del mundo. ¿Dónde viven los que deciden sobre la acumulación de capital humano? Esos son los habitantes de Antioquia, es cierto. Pero los especialistas en la teoría del capital humano se han cuidado de señalar que no basta con que un sujeto que vive en Antioquia y que tiene un determinado oficio se dé cuenta de que podría tomar un curso que le permitiría elevar sus habilidades laborales, sus habilidades cognitivas, y entonces su productividad aumentaría. Y la teoría económica dice que si aumenta la productividad, debería correlativamente aumentar el ingreso de la persona. Pero en la práctica se requieren muchas condiciones para que los individuos puedan hacer ese operativo. Por ejemplo, imaginémonos un tornero en una empresa metalmecánica dice, que pasa el día corriendo en un torno grande, cambiando matrices, etc. El tipo se entera de que hoy día hay unas máquinas nuevas que ni se llaman tornos, se llaman máquinas, herramientas de control numérico digitalizado. Son tornos, pero más pequeños, controlados por un computador. Entonces el tipo empieza a reflexionar y dice, si yo convenciera a la empresa de cambiar la máquina vieja por estas máquinas nuevas, si me autorizaran para ir a tomar un curso para aprender a manejar esa máquina nueva, si me mantuvieran el salario mientras tomo el curso, y si me garantizasen que me van a reemplear cuando vuelva. Bueno, se requieren muchas condiciones para que el capital humano el incremento del capital humano se haga efectivo. También el capital humano tiene que ver con el nivel de salud de las personas, ¿no? En la medida en que las personas pueden mejorar su estado de salud, pues tienen menos ausencia en el trabajo, ¿no? Bueno, ok. Entonces sí, todas estas personas que están detrás de los casilleros de abajo se comportan de esa manera. ¿Dónde viven los que determinan la demanda externa? Por definición, fuera del departamento de Antioquia, por definición. ¿Dónde viven los que definen la política económica nacional, global o sectorial? En Bogotá, obvio. ¿Y dónde viven los que deberían construir
este proyecto país, este proyecto nacional, también en Bogotá, ¿no es cierto? Palacio Nariño se llama. Entonces, llegamos a la conclusión de que el crecimiento cada vez más depende de personas que son ajenas al departamento.